Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición que emitimos a propósito del Día Internacional del Niño, este 20 de noviembre. Para hablar un poco sobre esta efeméride está con nosotros Jorge Hernández, él es especialista en educación de UNICEF Nicaragua. Muchas gracias por estar con nosotros, Jorge. De manera rápida, toquemos por qué 20 de noviembre, Día Internacional de la Respuesta. El 20 de noviembre se declaró como el Día Internacional del Niño a raíz de que las Naciones Unidas en el año de 1989 presentó al mundo la Convención de Derechos del Niño, que establece cuáles son, ¿no?, los derechos que tiene el niño, que igual que la Convención de Derechos Humanos aborda, ¿no?, al niño de una manera integral y reconoce que el niño, igual que cualquier ser humano, tiene todos esos derechos. Es decir, lo que hace es ratificar los derechos humanos, pero específicamente los niños y niñas tienen, además de los derechos humanos, tienen algunos derechos adicionales, ¿no? Así es. En algunas épocas de la historia humana se ha considerado que los niños eran adultos, ¿no? Y que igual había que tratarlos como los adultos. Pues ahora la sociedad ha evolucionado y hemos llegado a la conclusión de que un niño no es un adulto, es un ser humano que está en una etapa temprana de su vida y que requiere ser tratado como tal, ¿no? Y de ahí que hay derechos particulares del niño que hay que atender. Sí. Así rápidamente yo recuerdo el derecho al nombre, el derecho a la ciudadanía, el derecho a la familia, ¿verdad?, como derechos fundamentales del niño, así rápidamente. Claro, sí. Está el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la participación, el derecho a tener una voz, el derecho a la nutrición, ¿verdad?, el derecho a la familia, como bien decías. El derecho a un nombre, el derecho a una nacionalidad, sí. Ok. Me decías antes de empezar que prácticamente todos los países del mundo ya ratificaron la convención. Casi todos los países del mundo. Hay algunas excepciones que, bueno, no quiero entrar yo en el detalle de por qué algunos países no han ratificado. Pero sí es poquísimo, creo que son 2 o 3 países a nivel del mundo que no han ratificado la convención, pero el resto lo ha hecho. ¿Y qué se hace en ese caso, digamos? Es decir, porque son miembros de Naciones Unidas al final de cuentas. Sí. ¿Hay alguna forma de medir lo que están haciendo, lo que no están haciendo sobre eso? Bueno, en algunos casos el argumento es que ellos ya tienen sus propios protocolos, ¿verdad? Inclusive algunos países dicen de que sus protocolos son todavía más exigentes que los mismos de la convención. Así es que por ahí se justifica, ¿no?, el hecho de que tal vez no quieran firmar esta convención, que de alguna manera los hace los pone en la palestra, ¿no?, ante la comunidad internacional para ser, digamos, medidos con estándares internacionales. La convención tiene de alguna manera carácter de obligatorio cumplimiento. Es decir, una vez que uno ha ratificado, el país ha ratificado, se obliga a cumplir con esa declaración de intención, digamos, que es la Declaración de los Derechos del Niño y la Niña. Y de ahí que se celebra este día, pues, porque ese fue un hito en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces las Naciones Unidas hacen un llamado para que este día, aunque nosotros como UNICEF, como agencia de las Naciones Unidas, trabajamos los 365 días del año por la niñez, este día nos sirve para hacer mayor conciencia a nivel de toda la humanidad de los derechos que tiene el niño. Este ha sido un año atípico para todo el planeta. Es decir, nos enfrentamos a una pandemia prácticamente con el inicio del año. En los primeros días de enero nadie se imaginaba cómo iba a ser la situación. El planeta prácticamente detenido casi a causa de la pandemia. En el caso nuestro, Nicaragua, Centroamérica,
ya en estos últimos días afectado por 2 enormes tormentas, lo que ratifica un año atípico, porque hemos tenido además tormenta postemporada. La temporada en teoría debiera estar ya finalizada. Sin embargo, tenemos estas 2 tormentas que han afectado, ETA y IOTA, con categorías altísimas, prácticamente en las máximas, 4 y 5 respectivamente. ¿Qué están haciendo ustedes como UNICEF o cómo están tratando ustedes como UNICEF esta emergencia? Bueno, nosotros la respuesta la hacemos en 3 etapas. Más que la respuesta, nosotros, digamos, nos preparamos y respondemos, ¿no? Entonces, tenemos la etapa de preparación y luego la respuesta, que la vemos en la respuesta inmediata, y luego la etapa de recuperación. En la preparación, nosotros hemos estado apoyando al gobierno de Nicaragua y al SINAPRED de manera particular en la capacitación a las brigadas municipales de respuesta. Llevamos ya 3 años en ese apoyo. Este año nos reportaba SINAPRED que se habían preparado cerca de 1.700 miembros de brigadas municipales de todos los departamentos en temas como primeros auxilios, incendios forestales, evacuación, de manera que haya, ¿no?, ese equipo técnico, voluntario además, pero con alguna formación técnica en el territorio para poder responder a las emergencias. Luego, igual hemos estado apoyando al SINAPRED en, casualmente estas emergencias nos agarraron en el proceso de incorporar en algunos elementos del SINAPRED, como son la evaluación de daños y análisis de necesidades, y el manual que se utiliza para la capacitación de las brigadas municipales, para incorporarles el enfoque de niñez. Que esto es, digamos, si se hace una evacuación, qué es lo que hay de manera particular que atender para los niños, si se trabaja primeros auxilios, cómo se atiende a un niño de manera específica, porque a veces los manuales son muy generales, hablan del adulto principalmente y no hay ese enfoque de niñez. Entonces se refieren a la persona como tal, sí, y no necesariamente incluso ni tercera edad ni claro, infancia, sí. Y que hay necesidades específicas, ¿verdad? Hay técnicas específicas para poder aplicar en caso de primeros auxilios para niños. Entonces estábamos trabajando en eso, seguimos trabajando porque el trabajo no se ha detenido, pero esos son, digamos, como las etapas preparatorias para contribuir a que el país esté mejor preparado. Luego, en la etapa de primera respuesta, nosotros en estas emergencias siempre una necesidad número 1 es el agua potable y el saneamiento, porque implica que los sistemas que existen colapsan, se destruyen. Luego en los albergues generalmente son espacios donde no están pensados para albergues, no son albergues realmente, pueden ser las escuelas, puede ser la iglesia, puede ser la casa comunitaria, donde, digamos, no hay suficientes servicios sanitarios, no hay suficientes fuentes de agua potable. Entonces nosotros priorizamos esa temática y habíamos tenido igual en la fase de preparación unos materiales para la provisión de agua potable preposicionados en el país, de manera que eso nos permitió también transferirle esos recursos al SINAPRED para una primera respuesta. Y luego, para la etapa de recuperación, pues ya estamos hablando de una atención más integral. Ahí estamos viendo el tema de salud, nutrición, agua, saneamiento de higiene, protección de la niñez, porque en estos eventos el estrés, el cansancio y el hacinamiento provoca mucho abuso, ¿no? De todo tipo. También estamos viendo el tema de educación. Entonces una respuesta más integral, claro, más pensada, mejor pensada y ya con recursos, digamos, financieros gestionados a partir de los reportes que se tienen de la cuantía de los daños y de los efectos que los eventos han causado. Leía un reporte de UNICEF que hablaba, de acuerdo a las cifras del SINAPRED, de casi 2 millones de personas que de una u otra forma han sido afectadas por estas 2 tormentas, muchos de ellos niños. Si nos vamos a las estadísticas, estamos hablando que poco más de la mitad podría ser personas de menos de 16 años, ¿no? Sí.
pensando un poco en lo general, en las estadísticas, lo que significaría casi 1 millón de niños, niñas y adolescentes que podrían haber resultado afectados. Un tema fundamental, me parece a mí, es la atención psicosocial con los niños, porque evidentemente salir de tu casa, estás en un lugar metido con otros grupos de personas, a lo mejor es la misma comunidad, pero son otras personas que no son las de tu casa, pues, es decir, y el hecho el hecho solo de no estar en la casa me parece a mí que es un golpe. ¿Cómo están ustedes trabajando por ese lado? Esa es una prioridad. Sí, imagínate, si a los adultos nos preocupa perder la casa, perder el medio de vida, estar en un albergue con gente desconocida, a los niños con mucha más razón. Y cuando digo niños, hablo de niños, niñas y adolescentes con mucha más razón. Pierden toda noción de todo, o sea, no tienen ningún referente cuando un evento como esto impacta. Entonces nosotros nos preocupamos, ¿no?, por esa situación. Esto puede tener, además de que tiene un impacto a corto plazo, puede tener un impacto a largo plazo. Por ejemplo, cosas que tal vez nosotros no imaginamos, pero si un niño pierde la escuela, pierde su año escolar, ya ese niño va al año que viene con un año de rezago. Ya sus compañeritos no son los que tenía. Ya se siente mayorcito que los demás. Ya perdió el año, digamos, no se puso al día con sus estudios, va rezagado. Esa es una razón para el abandono escolar. Y fácilmente, pues el niño que pierde un año y ya no digamos 2, pues tiende a abandonar la escuela. Todo eso hay que trabajarlo, ¿no? Porque el niño o la niña o el adolescente, cuando esté en esa situación, tendrá que entender y asimilar, ¿verdad? Pero para eso hay que hacerle un trabajo, pues hay que pasar por un proceso que parte de tratar con el duelo, y de sobreponerse, ¿no?, a la tragedia y ver con optimismo el futuro. Entonces sí se hacen esfuerzos para que los niños estén en espacios, nosotros le llamamos espacios amigables, donde a través de personal que tiene la preparación, a estos niños se les atiende, se les hace sus terapias, se socializa, se les pide que expresen, ¿no? Lo mejor, la terapia mejor que puede existir es que los niños hablen, que los niños expresen lo que sienten. Entonces, eso es lo que se procura, ¿verdad? Como te digo, con personal capacitado para tal efecto. Y dentro del tema de protección y de educación, esa es una de las primeras tareas, el apoyo socioemocional, que no solamente lo reciben los niños, también lo reciben los adultos, y particularmente los adultos que trabajan con los niños, como es el caso de los maestros. Y los trabajadores sociales. Y trabajadores sociales, voluntarios, promotores, sí. ¿Y se está dando este servicio en este momento? ¿Se está trabajando? Se está trabajando, claro. Eso, como te digo, es de la primera respuesta. Ya hay en los albergues esta asistencia. Esto se ve por varias vías, ¿no? El Ministerio de la Familia lo está haciendo, organizaciones de la sociedad civil lo están haciendo también en el territorio, y nosotros estamos apoyando ese trabajo. Decía yo que ha sido un año atípico, es decir, es como, podría ser todavía como la cereza del pastel de este año en la situación de la niñez. Sin embargo, venimos arrastrando a lo largo de este año todo lo relativo al COVID, ¿no? Hacemos una pausa, hablamos acerca de esto al regresar en esta edición de Adelante Nicaragua, en la que dedicamos a la celebración del Día Internacional del Niño este 20 de noviembre. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Jorge Hernández, especialista en educación de UNICEF Nicaragua, a propósito de la celebración del Día Internacional del Niño, este 20 de noviembre, del niño y la niña, para ser más específico. Decíamos que
Ha sido pues un año difícil en lo general para todo el mundo y la niñez se ha enfrentado al COVID junto con el resto del planeta, pero tal vez con ciertas condiciones especiales. Es decir, a ver, a uno lo pueden mandar a hacer trabajo desde su casa, se va a enfrentar a ciertas situaciones en su casa, pero es decir, el adulto como que de alguna manera puede responder mejor, y le voy a poner un asterisco ahí a esta situación, ¿no? Sin embargo, el niño y la niña, el adolescente necesitan la socialización. Y el hecho de que muchas escuelas suspendieron las clases presenciales para dedicarlas a virtuales significa todo un asunto emocional, especialmente, es decir, no ver a tus compañeros, no compartir con tus amigos, incluso ni siquiera estar con ellos, porque en muchos casos ni siquiera ha podido haber relación entre los niños de su misma edad, ¿no? Estar en la casa con los hermanos mayores, los hermanos menores, qué sé yo, con los papás, incluso todo el santo día ha representado todo un reto, me parece a mí, para la niñez. Y me parece que el país todavía no estaba listo para el tema de la educación a distancia, para la escuela y el colegio, ¿no? Ustedes como UNICEF han considerado que hubo como una pausa en la educación este año 2020. Desarrollemos por ahí un poquito. Bueno, sí, la mayoría de los países alrededor del mundo se vieron obligados a cerrar los espacios, ¿no?, donde se aglomera la gente, y uno de esos espacios es la escuela, en previsión, ¿no?, o para prever el contagio de los niños por el COVID, cuando todavía no se sabía mucho de esta enfermedad, de esta pandemia. Algunos muy pocos países decidieron no cerrar, y entre ellos está Nicaragua. Posteriormente, para los meses de julio, agosto, los países mismos se estaban cuestionando si cerrar las escuelas había sido la mejor estrategia, porque efectivamente los niños en el hogar enfrentaban mayores problemas. Hubo reportes de que las tasas, digamos, de violencia física y sexual, no solamente con los niños, sino con las mujeres, se había elevado, ¿no?, por el hecho de que ahora permanecían más tiempo en la casa. Desafortunadamente ese es el caso, ¿no? Pero bueno, imaginémonos esos países donde la gente vive en apartamentos de 8 por 8 metros cuadrados y donde 3, 4 personas tienen que convivir las 24 horas sin salir de ahí. Pues creo que era de esperarse, ¿no?, un efecto como ese. Todavía en Nicaragua la dinámica es que vivimos en casas grandes, abiertas. Hay patio. Sí. Y tenemos la posibilidad de socializar con más gente dentro de la casa. Pues está la abuelita, está el abuelito, está el tío, está la tía, es una familia extendida. Entonces son condiciones muy diferentes. Pero como te decía, ya para julio y agosto se cayó a la cuenta de que cerrar la escuela como que no había sido la mejor opción. Porque precisamente, pero por eso, ¿no?, por todos los problemas que acarrió el encierro. En el caso de Nicaragua no se cerraron las escuelas, pero muchas familias sí optaron por no mandar a los niños a la escuela por el mismo miedo, ¿no? Entonces la asistencia escolar bajó un poco. Tenemos niños que obviamente inclusive se retiraron del colegio, o sea, decidieron sus padres sacarlos para evitar el peligro. Y ahora van a tener que repetir, pues, ¿verdad? Habrá otros niños que tendrán que tal vez en las vacaciones ponerse al día para poder continuar con sus estudios el próximo año. Pero la respuesta ha sido variada, y un fenómeno que enfrentamos ahora desde educación es que tenemos esa diversidad de situaciones, ¿no? Hay niños, por ejemplo, de escuelas privadas mayoritariamente, que sí siguieron la educación por la vía virtual porque tenían los medios, ¿verdad? Tal vez allí no hubo mayor
mayor problema, porque inclusive ya venían practicando la modalidad de educación a distancia, potenciando la internet y las redes sociales como una práctica. A ellos no se les dificultó. Pero en el caso de las escuelas públicas, sí, pues en el caso particular de Nicaragua, el ministerio mismo reconoció que la estrategia en todo caso, si en algún momento se llegaba a cerrar la escuela, era de estudios, le decían ellos, no presenciales, ¿verdad? No necesariamente virtuales, porque la mayoría de los niños pues, y docentes no tenían y no tienen acceso a la internet. Se implementó el tema de las teleclases. Las teleclases. El Canal 6, que es el canal del Estado, estuvo con las teleclases, pero yo no sé eso qué tanto, es decir, porque si bien los niños que tenían acceso al internet tuvieron o han tenido muchos problemas con estas clases virtuales, las teleclases, en donde no hay una obligatoriedad de alguna manera a estar atento a la teleclase, representa un desafío mayor. Claro, claro. Era lo que yo decía, en el caso de los colegios algunos colegios privados que ya tenían la dinámica del estudio virtual, no presentaron problemas, pues porque ya los muchachos venían, digamos, en esa dinámica y tenían la experiencia. Pero en el caso de las escuelas públicas, por ejemplo, y muchas privadas también, asumir de repente una didáctica diferente, una pedagogía diferente a través de la teleclase, a través de la vía virtual, inclusive a través de las guías de estudio, porque los estudiantes como que no están acostumbrados a estudiar por sí solos, pues a ser autodidactas. Sí, y por el otro lado tampoco los maestros terminaban de caer mucho en la metodología. Sí. Entonces, claro, era una situación diferente para ver, digamos, para que estas modalidades pudiesen haber sido exitosas, ahí hubiésemos tenido que haber trabajado con toda la familia, ¿verdad? Para que la familia desde el espacio de la casa, pues, apoyara a los muchachos, a los niños, a los adolescentes en el proceso. Pero eso no es así. Eso no fue así. Nosotros ahora estamos apuntando a que, y a partir de esta experiencia que hemos desarrollado, que hemos vivido, estamos apuntando a que la casa, que la familia asuma un rol más protagónico en el tema de la educación de los niños. Como debería de ser. Como debía de ser. No es una responsabilidad solo de la escuela, sino que es más bien una responsabilidad familiar y ahí tenemos que poner nuestro gran grano de arena, ¿no? En muchas ocasiones, en muchos casos, ni siquiera revisamos los cuadernos de los muchachos, ¿no? Menos que les vayamos a ayudar con sus tareas. A veces hay limitaciones estructurales, pues a veces los mismos padres y madres no se sienten que no tienen la capacidad para aportarle, ¿no? Pero es más un asunto cultural porque con que estemos atentos, con que estemos preguntando, con que estemos creándole el ambiente propicio al niño para que sí dedique X tiempo a la escuela, creo que estamos haciendo bastante. No tenemos que saber matemáticas, no tenemos que saber todo lo de ciencias ni de sociales para poderle ayudar. Entonces hay formas, ¿no? Pero eso hay que trabajarlo también con la familia y nosotros estamos particularmente interesados en lanzar una estrategia de comunicación para el cambio para que la familia y los padres de manera particular se vuelquen al apoyo escolar. ¿Se consideraría como un año no necesariamente perdido, porque perdido como tal no está, pues, es decir, pero sí un año ralentizado en el tema educativo? Sí, no, definitivamente, o sea, no lo podemos negar. Hay reportes de lugares y de países donde se habla de hasta 150 días perdidos en el año escolar. De hecho, hay países que cerraron el año, ¿no? No sé cómo van a hacer, no sé si los muchachos van a tener que repetir o si van a hacer 2 años en uno. Los 2 años académicos en un año calendario podría suceder. Creo que ya ha pasado en otras ocasiones. De hecho, hay modalidades, ¿no? Como la educación primaria a distancia en el campo, la educación secundaria a distancia en el campo,
la educación por ciclos, donde los muchachos estudian 2 años académicos en un solo año. Entonces, de repente puede ser que los sistemas educativos decidan que este próximo año sea un año donde hay que reforzar el conocimiento para ponerse al día y no necesariamente retrasar el desarrollo. Es decir, dar el año siguiente superior, pero reforzando el año anterior. Sí. Correcto. Esa puede ser una alternativa. Nosotros estamos apuntando a aprovechar las vacaciones escolares. Entonces esperamos, por ejemplo, por lo menos con los grupos más vulnerables, que ahora nos lleva, digamos, a esta zona impactada por el huracán, estamos apuntando a trabajar reforzamiento escolar en diciembre y en enero, para que los niños, las niñas, los adolescentes desarrollen algunas habilidades que en el curso del año escolar no pudieron desarrollar y estén mejor preparadas para iniciar el año nuevo. Ok, hacemos pausa. Continuamos hablando acerca de este año atípico 2020 desde el punto de vista, o más bien a propósito del Día Internacional del Niño y la Niña, 20 de noviembre. Recordamos que, como es viernes, además, en esta edición incluimos Mujer y Finanzas al finalizar. Así que atentos, regresamos en breve. Continuamos en Extra Plus, en esta edición de Adelante Nicaragua, dedicada al Día Internacional del Niño, 20 de noviembre. Estamos conversando con Jorge Hernández. Si bien la educación es un reto, el tema salud se convirtió en una cosa todavía mucho más grande, porque es decir, además de las actividades regulares, digamos, para el tratamiento de salud en los niños, niñas, adolescentes, aquí se combinó el tema pandemia y todas las implicaciones de la pandemia. ¿Cómo ustedes como UNICEF, cómo vieron este año en salud en Nicaragua? Bueno, a ver, la pandemia nos puso en alerta a todos, ¿no? A todos los actores sociales. Y UNICEF y el Sistema de Naciones Unidas pues no estuvo al margen de ello. OPS estuvo al frente de dirigir los esfuerzos en materia de salud y hizo muy buenas coordinaciones con el Ministerio de Salud y con el gobierno de Nicaragua para establecer protocolos y etcétera. Y eso, digamos, marcó el accionar del resto de actores. Nosotros aportamos al Ministerio de Educación particularmente con kit de higiene, kit de limpieza para las escuelas, mucha información también a través de los medios de comunicación estándares, virtuales, producción de viñetas, producción de materiales escritos también para la escuela. Apoyamos toda una campaña de difusión de las medidas, ¿no?, de protección contra el COVID. El uso de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social. Fue una campaña que todavía sigue, ¿no? Y en este contexto de emergencia con el huracán también estamos tomando en consideración eso, particularmente en el caso de los albergues, pero luego durante toda la etapa de reconstrucción en todos los espacios que nosotros podamos crear para apoyar a la niñez, ¿no?, en desarrollar esa resiliencia para poder superar los traumas y todos los problemas que la emergencia puede traer. En el tema, igual hemos apoyado al Ministerio de Salud con equipos de protección física principalmente. Y bueno, generalmente nosotros actuamos a partir de la demanda, ¿no?, que nos presentan las instituciones de gobierno que son nuestras socias. Y por ahí ha venido, digamos, la solicitud, ¿no?, apoyo a las campañas de comunicación y apoyo en el equipamiento de materiales básicos para la protección.
Los niños son fundamentales, y lo digo yo por mi propia experiencia, en la transmisión de mensajes. Lo que ellos van aprendiendo lo transmiten en su casa. Por decir algo, cuando hizo su primer ejercicio multiamenaza mi hija, por ejemplo, muy chiquita en la primaria, ella llegó y preguntó, bueno, a ver, ¿y aquí en la casa cuáles son nuestras rutas de evacuación? ¿Cuál es nuestro punto de encuentro? ¿Tenemos listos ya los kits de emergencia para poder rescatar? Su documentación está, y nuestra documentación está disponible para rescatarla. Es decir, cosas que de repente nosotros damos por sentado, pero no las hemos hecho, ¿no? Entonces, con el COVID lo mismo, ¿no? El tema del lavado de manos, el tema del distanciamiento físico, el tema del uso de los medios de protección, la mascarilla y demás, el uso del alcohol gel. Me parece que trabajar con los niños en ese sentido contribuye mucho con la casa. Además que el tema de la atención al niño, la niña ya no es solamente dirigido a ellos, sino dirigidos a la familia, a la comunidad, al municipio, ¿no? Sí. No sé si por ahí andan las cosas. No, claro. Nosotros estamos clarísimos, ¿no? Que los niños son el vehículo excelente para transmitir mensajes a la familia. Y los potenciamos. En la escuela se potencia esa habilidad que tienen ellos para llevar las temáticas más digamos, actuales, ¿no? A la familia. Así es que sí, es efectivo lo que usted menciona, así es. Hemos tratado de aprovechar el camino, la vía escolar para llevar ese mensaje no solamente a los niños, sino que a las familias y a la comunidad en general. Ok. No quiero dejar por fuera, aunque no está necesariamente relacionado con salud, pero sí en este tema de pandemia, o en este tiempo de pandemia, la relación que ha habido con los niños con discapacidad ha sido muy importante, porque normalmente se reúnen grupos de personas para tratar las terapias, ¿no? Y aquí con el distanciamiento social eso se ha procurado evitar. Incluso leía que se incluyó la modalidad de la visita domiciliar, ¿verdad? De terapeuta, fisioterapeuta, especialista en los hogares donde hay niños con discapacidad, y eso con la pandemia se vino al suelo, ¿verdad? ¿Qué ustedes qué están recomendando como UNICEF para trabajar con este grupo de población? Pues fíjense que hasta donde nosotros sabemos, las actividades con familias que tienen niñez con discapacidad se han mantenido. Han habido, digamos, alternativas. Nosotros estamos apoyando al Ministerio de Educación y a la Dirección de Educación Especial Incluyente en un programa de educación a padres sobre el desarrollo infantil y todos los problemas en el desarrollo que pueden enfrentar los niños y que puede ser, digamos, avisos de alguna discapacidad que puedan estar desarrollando los niños. Entonces, la idea es trabajar medidas preventivas hay algunas que se pueden evitar, o que si se actúa a tiempo, pues entonces el efecto no es muy serio, ¿no? O se pueden abordar, pues, es decir, exacto, pienso tratar rápidamente en el déficit atencional, correcto, en la hiperactividad, correcto, ¿verdad? Correcto. Sí. Entonces, esos programas han seguido, o sea, no se han detenido. Es más, nosotros estamos apoyándolos en la producción de materiales para la promoción a nivel de familia. En cuanto a los niños, por ejemplo, las niñas y los adolescentes que van a las escuelas de educación especial, igual, las escuelas no se han detenido, ellas siguen funcionando. Se ha trabajado los protocolos de salud, igual que en las escuelas de regulares. Y bueno, tal vez con el énfasis, ¿no? Porque hay que tener mucho mayor cuidado cómo llevamos el mensaje a los niños. Pero hasta en ese aspecto, fíjate que hemos trabajado algunos materiales que le llamamos nosotros de diseño universal,
que tiene que ver con cómo llevamos el mensaje a los niños, por ejemplo, que tienen discapacidades como deficiencia auditiva, deficiencia visual, y cómo ellos logran, digamos, percibir los mensajes educativos a través de otros medios. Y hemos estado trabajando con esa modalidad de diseño universal para llevar esos mensajes. ¿Y con la familia? Con la familia igual, particularmente el tema de discapacidad, desde la escuela, desde el Ministerio de Educación, considera a la familia, ¿verdad? Y entonces se trabaja junto con la familia. Igual puedo mencionar el caso de los pipitos. Los pipitos es un caso, digamos, típico de trabajo a nivel comunitario con la familia. Nosotros tenemos un acuerdo de cooperación también con ellos y se ha trabajado mucho digamos, con ellos empezamos la relación desde aquella oleada y de los cefalia, creo que era a causa del Zika, correcto. Sí. Y hemos venido trabajando y ahora estamos incorporando el tema del COVID en los esfuerzos que estamos haciendo a través de los pipitos a nivel de familia y comunidad. Allá muy temprano nosotros, muy temprano en este año trabajamos con Teletón, justamente hicimos un programa acerca de la atención a los niños con discapacidad y el COVID, ¿no? Que nos pareció muy importante dar algunas luces para la atención, porque a veces los niños con alguna discapacidad, en algunos casos tienen asociadas ciertas condiciones que los vuelven más vulnerables ante este tipo de amenazas. Claro, para nosotros trabajar con niñez con discapacidad es una prioridad. De hecho, nuestro moto o nuestro título como área dentro de UNICEF es Educación Inclusiva de Calidad. Eso pone, digamos, en relieve los grupos más vulnerables, o sea, atendemos y trabajamos y nos preocupamos y nos ocupamos por el trabajo con los grupos más vulnerables, sean los niños con discapacidad, sea la niña adolescente, sean los niños en las áreas rurales, los niños de los grupos étnicos, y que le llegue, ¿no? El tema, que le llegue la educación a todos ellos, pero que además le llegue de calidad. Entonces, discapacidad para nosotros es una obligación, es una obligación. Sí. Y esto pues incluye a toda la familia, pues, es decir, la discapacidad no es solamente con el niño, es con toda la familia que tiene que involucrarse. Claro. Es que sabes que la discapacidad no está circunscrita a un grupo, además. O sea, todos podemos en algún momento de la vida tener alguna discapacidad. Todos tenemos una capacidad distinta al otro, sí. Pero es que además puede ser una capacidad permanente o puede ser una discapacidad temporal. Sí. El hecho mismo, nosotros ocupamos anteojos, yo por miopía, correcto, no sé vos. Correcto, igual. Ya esa es una discapacidad visual de una u otra forma, sí. Entonces, tenemos que trabajar porque todos los servicios, y no solamente el servicio educativo, esté adaptado a esas variantes, a esa diversidad que hay, ¿no? en la comunidad, en la población. Entonces, de ahí también que es con mucha más razón, no solo estamos hablando de un 10% de la población con discapacidad, estamos hablando de que eventualmente todos vamos a necesitar de esas facilidades para poder acceder a los servicios que como, digamos, como seres humanos y como niñez, en el caso de los niños, tenemos derecho. Sí. Bueno, muchas gracias, Jorge, por haber estado con nosotros en esta edición de Adelante Nicaragua. Gracias a ustedes por invitarnos. Cómo no. Hacemos pausa nuevamente en esta edición. Mujer y finanzas al regresar.